muy buenas. Bien, con este video ya completamos el volumen 1 de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Entonces, el símbolo sagrado del Pasú, artículos K, L y M. Artículo K. De cómo el encadenamiento espiritual causa el desarrollo del esquema de sí mismo. El examen analógico de la figura 60 nos ha permitido comprender con más precisión el encadenamiento espiritual, producto de la resignación del símbolo sagrado del Pasú con el símbolo del origen. Nos toca ahora estudiar el efecto que tal operación ha causado en el microcosmos potencial. Más concretamente, nos proponemos indagar cómo el encadenamiento espiritual causa una aceleración evolutiva tan importante en el Pasú que justifica, aún después de millones de años, su permanente empleo por parte de los siddhas traidores. Para comenzar, recordemos los términos del problema que debieron resolver los siddhas traidores. En la Tierra existía un homínido primitivo denominado Pasú, el cual, no obstante su escaso grado de desarrollo, constituía una fase del desenvolvimiento del arquetipo Manu. Mas, a pesar de su primitivismo, este animal hombre poseía algo extremadamente valioso, según el criterio de los siddhas traidores, el designio Pasú. El Pasú, en efecto, era un microcosmos potencial, poseía en su designio el plan completo del microcosmos, y este plan consistía ni más ni menos que en la réplica del plan del macrocosmos. Los siddhas traidores se abocaron entonces a la comprensión de este plan y a proyectar una modificación que permitiese acelerar la evolución del Pasú. Con ese fin, concertaron un acuerdo con el demiurgo solar y recibieron de éste el poder sobre las jerarquías débicas de la Tierra. Sanat Kumara, el demiurgo planetario, Jehová Satanás, cedió en ese momento su sitio en el trono del mundo a Rigden Yepo, quien, como rey del mundo, fundó la jerarquía blanca e inició un reinado que dura hasta hoy. Las cláusulas de aquel infame pacto con el demiurgo serían, sin ninguna duda, incomprensibles y alucinantes para cualquier viria perdido, y por eso conviene conocer solo los dos puntos salientes de todo el argumento. Los siddhas traidores se comprometieron a hacer cumplir al Pasú los objetivos micro y macrocósmicos de su finalidad con una velocidad mucho mayor que la desarrollada hasta entonces por el proceso evolutivo del arquetipo Manu, generando con ello un dolor sin precedentes en el mundo. El demiurgo concedió autorización como contrapartida para que los siddhas traidores permanezcan en el universo del Uno hasta el Mahapralaya. Ahora bien, al tiempo de la llegada de los siddhas traidores, el Pasú ya había desarrollado la estructura psíquica, disponía de la esfera afectiva, la esfera racional y una incipiente esfera de preconciencia. Pero el objetivo microcósmico de la finalidad exige que el Pasú desarrolle la esfera de conciencia hasta el extremo de que todo el microcosmos se refleje en ella, permitiendo al sujeto consciente reflexionar en un pensamiento al microcosmos totalmente racionalizado, es decir, pensarse a sí mismo. En este grado de la evolución, el Pasú obtiene la autonomía óntica y cumple el objetivo microcósmico. La modificación que los siddhas traidores proyectaron sobre el designio Pasú debía apuntar, evidentemente, a favorecer el desarrollo acelerado de la esfera de conciencia. Esto se consiguió, como ya se dijo, resignando en el designio Pasú el símbolo sagrado del Pasú con el símbolo del origen. La elección recayó en tal símbolo porque el mismo constituye el centro de referencia de sí mismo, es decir, el centro en torno del cual se estructura el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Aparece así una nueva especie sobre la tierra, el Virya u hombre semidivino.
En la sangre del Viria, como herencia genética de los siddhas traidores, subsiste el símbolo del origen que resigna con su sola presencia al símbolo sagrado del Pasú, presente en el designio Pasú. Cuanto más pura es la sangre hiperbórea del Viria, tanto más potente es el símbolo del origen, para resignar al símbolo sagrado del Pasú y superar las tendencias animales de su propia herencia genética. Y esta presencia resignadora del símbolo del origen es lo que causa la extraordinaria aceleración evolutiva de la esfera de conciencia del Viria. Mas, ¿cómo causa el símbolo del origen exactamente el efecto calculado por los siddhas traidores? Respuesta: porque introduce en el seno del sujeto consciente una fuerza poderosa que se suma al impulso evolutivo del arquetipo Manú y arrastra irresistiblemente al sujeto consciente hacia la entelequia. Esta fuerza es la que causa el desarrollo inusitado del esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Y esta fuerza es, naturalmente, la esencia volitiva del yo perdido. Recordemos que la traición blanca es un misterio mayor al que la sabiduría hiperbórea divide en dos actos principales. El primero es la reversión de los espíritus esfera, vale decir, la confusión estratégica de los espíritus hiperbóreos, y el segundo acto es el plan que los siddhas traidores proyectan para cumplir su pacto con el demiurgo. Tal plan constaba de dos fases, una de las cuales consistía en plasmar el símbolo del origen en la sangre del Viria por medio de la clave genética, y la otra en el encadenamiento espiritual, es decir, en la introducción de una fuerza poderosa en el seno del sujeto consciente, el yo perdido, su esencia volitiva. El símbolo del origen causa el encadenamiento espiritual y la manifestación en la esfera de conciencia del espíritu encadenado bajo la forma del yo perdido, un yo que es reflejo del yo infinito. Pero el yo perdido, cuya esencia es la voluntad, se encuentra subsumido de entrada en la naturaleza temporal del sujeto consciente, obligado a actuar como fuerza impulsora de su proceso evolutivo. Así ocurre porque el símbolo del origen no sólo causa la manifestación del yo en el seno del sujeto consciente, sino que también causa su permanente extravío objetivo, determinando que el yo se desplace por un camino distómico, paralelo al camino adistómico seguido por el sujeto consciente en su evolución progresiva. El yo, cuya esencia volitiva tiene la forma de la búsqueda de orientación, se ve forzado por el camino Labrelix a permanecer siempre en extravío objetivo, cualquiera que sea su movimiento. Pero todos los movimientos del yo actúan como una fuerza poderosa que arrastra al sujeto consciente por su propio camino Helix, hacia la entelequia Manú, hacia la autonomía óntica. Es decir, se cumple el objetivo microcósmico de la finalidad del Pasú, y también las condiciones del pacto entre los siddhas traidores y el demiurgo. El símbolo del origen causa, pues, la presencia del yo en el camino Labrelix, y el movimiento de éste causa a la vez el desplazamiento acelerado del sujeto consciente por el camino Helix, cumpliéndose entonces el objetivo microcósmico de la finalidad del Pasú, que exige el desarrollo de la esfera de conciencia, es decir, del esquema de sí mismo. Por eso conviene reformular y plantear nuevamente la pregunta anterior y buscar ahora una respuesta más precisa. ¿Cómo causa el símbolo del origen con el yo perdido en el sujeto consciente exactamente el efecto calculado por los siddhas traidores? Esto es, el desarrollo del esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Respuesta: el yo mantiene al sujeto consciente en constante movimiento, reflejo de su infructuosa búsqueda de orientación por el camino Labrelix. Pero todo movimiento del sujeto consciente es interpretado por la razón como interrogación. Y en respuesta a las reflexiones del sujeto consciente, la razón y el sujeto cultural emiten un flujo permanente de imágenes referidas a sí mismo que se encuentran en la esfera de conciencia y desarrollan el esquema de sí mismo.
El esquema de sí mismo, en resumen, crece permanentemente como efecto de la pureza que la esencia volitiva del yo perdido, en su búsqueda de orientación, aplica sobre el sujeto consciente. Artículo L. El camino Labrelix, laberinto interior. Como conclusión fundamental de este inciso, hay que extraer el concepto definido últimamente sobre el extravío objetivo que el yo perdido experimenta al desplazarse sobre el camino Labrelix. Este camino distómico representa para el yo un verdadero laberinto interior, por cuyos senderos transita extraviado, repitiendo constantemente la secuencia de búsqueda, alfa, opción, beta y elección gamma o delta. Frente a una situación tan sombría, cabe preguntarse, ¿es posible que el Viria perdido obtenga alguna vez orientación estratégica y consiga liberarse del encadenamiento espiritual? O lo que, según vemos ahora, es lo mismo, ¿es posible que el yo perdido consiga alguna vez orientarse en el laberinto del camino Labrelix y pueda abandonarlo para siempre? Respuesta. Tal como ya lo adelantamos en la primera parte, ello es posible aplicando una vía de liberación espiritual de las 7 más una que propone la sabiduría hiperbórea, en particular aplicando la vía de la oposición estratégica que se estudia en este libro. Esta vía, cuya técnica secreta ha sido confiada por los sidas leales al Círculo de Caballeros Tirodal de la República Argentina, permite aislar al yo perdido del sujeto consciente mediante un arquémona interior, mediante un cerco tendido en torno del yo. Semejante arquémona interior es, desde luego, una runa noológica, y la operación por medio de la cual el yo perdido queda resignado y orientado hacia el self se denomina primera iniciación hiperbórea. La aislación del yo, en efecto, sólo puede obtenerse como iniciación, puesto que a partir de allí el yo será inmortal por el resto del Manvantara. Aparte de la primera iniciación hiperbórea, el Círculo de Caballeros Tirodal posee el conocimiento y los medios necesarios como para otorgar las dos iniciaciones siguientes. La segunda iniciación, que transforma al Viria perdido, cuyo yo ha sido aislado rúnicamente del sujeto consciente, en Viria despierto, y la tercera y última iniciación que transmuta al Viria despierto en Sida Berserker, liberando definitivamente al espíritu eterno de la confusión estratégica y del encadenamiento espiritual. Pero todo esto será explicado con detalle más adelante, luego de que hayamos penetrado en el misterio del Lagral y sepamos algo más sobre el origen de las runas. Artículo M. Correspondencias analógicas entre el punto tetrarque y la runa Gibur. Aunque el concepto recién será definido en otro inciso, es conveniente señalar ahora las correspondencias analógicas que existen entre el punto tetrarque y la runa Gibur, la última de las 3 más 3 runas que comprende el alfabeto Tirodal de Wotan. Tales relaciones se han expuesto sinópticamente en la figura 61. Vemos allí que el brazo mayor de la runa Gibur es análogo al recinto del ingreso alfa del tetrarque. Los 3 brazos menores son análogos a los otros 3 recintos del tetrarque. El brazo central de la runa es análogo al recinto íntimo, beta, y los 2 brazos restantes corresponden respectivamente a los recintos de salida, gamma y delta, del tetrarque. Conviene señalar también que por razones que se explicarán más adelante, la runa Gibur recibe ciertos nombres característicos de acuerdo a su disposición. Tal como se muestra en la figura 62, si la runa Gibur se dispone con los 3 brazos hacia arriba, se denomina tridente de Poseidón, o no con tanta propiedad, trísula de Shiva, y representa al arma de los Siddhas. Por otra parte, si la runa Gibur se dispone con los 3 brazos hacia abajo, se llama espada de Wotan, y representa al arma de los Viryas despiertos.
Muy bien, fin del volumen 1 de Fundamento de la Sabiduría Hiperbórea. Hasta pronto.